Debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general en Reri Consultores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto saludarte. Alberto, como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Estos temas difícilmente son coyunturales, los ponen en la palestra nacional, pero nosotros sí los abordamos. ¿Qué tan seguro es ir a las escuelas, estar en las escuelas? Primero que nada, por la situación de infraestructura ante los desastres naturales, ante los terremotos, ante los huracanes. ¿Cómo nos encontramos, Roberto? Bueno, desgraciadamente hay una cuestión muy importante que tenemos que tener muy presente. Falta mucho mantenimiento, principalmente en las escuelas del sector público. Uno de los casos es que, por ejemplo, la gran mayoría de los alertamientos sísmicos que tienen las escuelas públicas ya son obsoletos, no están cumpliendo con la normatividad que está pidiendo, por lo menos en la Ciudad de México, en lo referente al alertamiento sísmico. Esto los pone en un grave riesgo por todo el problema que se pudiese dar en el caso de presentarse una alerta sísmica. Asimismo, la estructura y todos los servicios que presenta la escuela también necesita un mantenimiento continuo. Tú lo sabes, algo que no le das mantenimiento, tarde o temprano va a presentar fallas y tarde o temprano pueden ser esas fallas catastróficas. Y luego, ¿por qué no se les da mantenimiento? Todo cuesta, en la vida todo cuesta y cuesta dinero. Y entonces es ahí donde, ¿por qué no se le da mantenimiento o sí hay presupuesto para ello? Mira, es que caemos en un problema muy particular. El presupuesto debe de asignarse desde la parte federal, desde la Secretaría de Educación Pública en su parte de los inmuebles que son responsabilidad de ellos, después baja hacia los estados. Cada uno de ellos tiene una parte de educación, de Secretaría de Educación, que identifica los inmuebles que están en su estado y el mantenimiento que deben tener, pero empieza a haber un vacío en el cual le dicen, no, las responsabilidades de la federación, las responsabilidades de educación pública, no, la responsabilidad debe ser de la alcaldía, debe ser del municipio, y la verdad es que no habría dinero suficiente en una alcaldía o en un municipio para dar mantenimiento a todas las escuelas, y por parte de la federación, tú lo sabes, por lo menos en este gobierno, todo el dinero se ha canalizado a todo, menos a lo que realmente es urgente e importante. Esto pone en mucho riesgo a los niños y jóvenes que están cursando tanto la educación básica como la educación secundaria. Sí. ¿Cómo ves esta situación? Le damos la bienvenida a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves esta situación? O sea, como dice Roberto, en esta administración en particular, ¿se redujo el dinero para la educación? Esto incluye mantenimiento a la infraestructura, tener bien la estructura de nuestras escuelas públicas. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Roberto. Sí, efectivamente, yo creo que es algo que ya veníamos observando en tendencia y me gustaría como al menos segmentarlo en tres apartados. Lo primero es recordar que es obligación de las autoridades educativas, ya sean públicas o privadas. Los establecimientos escolares son responsables de la integridad de todas las personas que están ahí, especialmente de niños y niñas. No hay manera de evadir esa responsabilidad, que es no solamente administrativa, sino particularmente en términos legales, digamos, por lo que pueda suceder. Segundo, como ha apuntado Roberto, uno de los componentes elementales de la seguridad tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones educativas o los espacios donde niños y niñas juegan, y esto cruza con mantenimiento que no ha existido en general en los últimos años, hablaré un corto, en los últimos 20 años, una cultura de mantenimiento, y como explica también el debate político, y al final eso es dinero, pero en los hechos no se ha invertido en la mayor parte de escuelas públicas. Y hay un tercer componente que me parece central. Cuando estamos hablando de la integridad de niños y niñas en las escuelas en particular, no solamente es infraestructura, es central, pero cruza también, por ejemplo, con agua. 30 años en los cuales los niños y niñas ya no tienen agua potable en las escuelas
Y esto que es infraestructura y que es seguridad en términos de la salud, porque hay contagios a partir de tomar agua no potable o tener que consumir bebidas azucaradas como un negocio que se estableció ahí. Entonces, hay otros componentes y obviamente nos hemos quedado atrapados en la idea de los simulacros para los sismos, que ya están bastante dominados, pero ese mismo esfuerzo como política pública, política de Estado que estamos utilizando para prevenir pues una afectación a niños y niñas con los sismos, tendría que aplicarse efectiva y extensivamente a todos los otros factores de riesgo en los establecimientos educativos. De otra manera, pues se mantiene, vamos a decirlo, una simulación. ¿Qué serán 30 años o hasta más, Juan Martín, que no hay agua en los baños de las escuelas públicas? Es un defecto de muchísimos años. Roberto, Juan Martín, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. ¿El agua en las escuelas es prevención o no? Volvemos. Entonces, Roberto, eso del agua tiene que ver con la escuela segura, porque desde hace muchos años que está muy descuidado ese asunto. Sí, definitivamente. Recuerda que el derecho al agua es un derecho humano, no nada más es algo que se tiene que otorgar por el simple hecho de un servicio. Es algo que debe de existir de manera permanente y más en una institución de educación. Cuando los niños, las niñas están sin este elemento, como comentaban anteriormente, se puede presentar una epidemia de alguna enfermedad, ya sea gastrointestinal o de otro tipo, derivado del mal manejo del agua. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Volvemos al mismo problema. Empieza a haber estos vacíos administrativos, estos vacíos hasta jurídicos, en los cuales la responsabilidad que debe ser del Estado, ¿sí? Eso está muy claro, la responsabilidad que debe ser del Estado y de los particulares en el caso de las escuelas privadas, deben de otorgar los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de las escuelas. Sin embargo, en el sector público se ha dejado mucho a la buena de Dios. Es más, hay quejas constantes de los padres de familia donde les piden cooperaciones para cuestiones que deberían ser de la misma operación de la escuela, sí, sin necesidad de estar pidiendo cooperaciones a los papás. Sin embargo, como no hay un apoyo de las instituciones federales o locales educativas en este aspecto, se tiene que empezar a recurrir a otros conceptos. Los señores directores, los profesores de las escuelas, lo único que tienen a la mano y que pueden darle una respuesta inmediata son los padres de familia y son a los que acuden. Obviamente no todos los padres de familia pueden estar en posibilidades de estar otorgando estos apoyos y se presenta una mayor vulnerabilidad sobre este tipo de escuelas, sí, y niños. Juan Martín, hablando en términos escolares, pues bueno, en infraestructura estamos reprobados. No hay mantenimiento, no le echan ganas a la infraestructura de las escuelas. Hay otro tema, antes de entrar a la violencia del crimen organizado, la violencia que hay al interior. Escuchemos a Carlos Aguirre Marín. Él es director general de la Alianza de Maestros de Asociación Civil, que dice que erradicar la violencia en los planteles escolares será toda una prueba para todos los involucrados. Escuchemos. Yo quisiera, más bien dicho, resaltar que existe una gran necesidad de que el alumno, el padre de familia, el maestro, reconozcamos en primer lugar el valor de la dignidad de la persona. Si no formamos en este valor, vamos a tener infinidad de formas de violencia. Así que, Juan Martín Pérez, ese clásico bullying, esa clásica pelea, nos vemos a la salida, y hay una excitación por parte de todos los alumnos, va a haber pelea. Esa situación sí está en control de quién debe supervisar ese tipo de cosas que pues antes eran hasta anecdóticas, pero ya hemos visto casos fatales sobre este asunto. Sí, mira, hay que tener presente, Alberto, que la violencia es algo que reproducimos social y culturalmente. No es un tema que... perdón, ¿me están siguiendo? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Juan Martín, perfecto.
Decía que la violencia es una reproducción social y cultural, de tal manera que los niños y niñas no son violentos, o sea, no nacen violentos. Es algo que están señalando de sus contextos familiares y comunitarios. De tal manera que la pregunta de a quién le corresponde, pues claramente es al mundo adulto. Y creo que uno de estos temas es cómo logramos una conversación donde no criminalicemos a los niños y a las niñas y no responsabilicemos como personas adultas, como explicaba el profesor hace un ratito. Las comunidades educativas se autorregulan, pero ahí tenemos una paradoja. Los directivos y las asociaciones de padres de familia, las y los maestros adultas, personas adultas, hablan del tema, pero no involucran a niños y niñas. Así es que necesitamos involucrarles. Hay muchísimas experiencias interesantes en Europa, aquí en México, que podrían ser centrales y la clave está en la participación de niños y niñas. Sobre todo considerando que una comunidad donde incluyan a niños y niñas Claro. participativa es más segura siempre para niños y niñas porque permite detectar de manera oportuna o de forma preventiva factores de riesgo, ayuda a solucionar factores o temas de conflicto, pero sobre todo ayuda a responder cuando hay emergencias naturales, conflictos locales, hablemos de crimen o cualquier otra cosa, una comunidad fuerte y sólida para responder. Acciones fragmentadas, la dirección por su parte, maestros por su Claro. lado, padres de familia o madres de familia por otro, y por supuesto niñas y niñas sin ser considerados, ya sabemos el resultado. Es fatal para ellos y ellas. Cero tolerancia, Juan Martín, debe haber para esa situación. O sea, de manera anecdótica, ay, va a haber pelea, pero ya vimos casos donde mueren alumnos. Entonces, es cero tolerancia. ¿Lo están haciendo? ¿Están tomando esas medidas? ¿O lo dejan nada más ahí al comportamiento? Es que hay un alumno que es muy peleonero y es muy indisciplinado. ¿Cómo le están haciendo? Mira, en general lo que observamos es que las autoridades educativas evaden el tema en todo sentido. Cuando está sucediendo, cuando ya hay hechos lamentables y cuidan la imagen y tratan de silenciar a las familias y evitar que el conflicto se haga público. Segundo, existen marcos de convivencia que la Secretaría de Educación Pública ha trabajado, que son pues, poco utilizados, además poco realistas, pero sobre todo creo que tenemos que cambiar la narrativa, Alberto. El acoso escolar es violencia que reproduce niños y niñas del mundo adulto, de tal manera que el tema central no es con los niños y niñas, sino con las familias, con la propia escuela y con las obligaciones que tienen las autoridades educativas para prevenir. En esa perspectiva, lo que cabe son procesos de participación, cultura de paz, y cuando suceden hechos lamentables como los que hemos tenido la oportunidad de conversar contigo y con tu Sí. público, es efectivamente si hay actos delictivos, llevarlo a la autoridad correspondiente, pero no solo a los niños y niñas, sino también a las personas adultas responsables por omisión, negligencia o incluso complicidad de los hechos. Exactamente, Roberto Guadalupe, porque ¿qué tipo de prevención se tiene que hacer y si realmente la Secretaría de Educación Pública está haciendo algo? Porque ahora con las redes sociales, ahora con cualquier celular, se graban y se hacen virales estas peleas y entonces es de alguna manera simpático el asunto, pero esto es muy grave porque están fomentando la violencia. Sí, claro, claro. Como lo decía Juan, el comportamiento de un niño, de una niña, es mucho de lo que está viendo él en su casa. El ser un niño agresivo, el ser una niña agresiva, no significa que la escuela lo haya vuelto así, ni que él de naturaleza propia sea esto. Son patrones que van aprendiendo derivado, puede ser en su casa, en casa de los abuelos, en algún lado donde está esto. Acuérdate muy bien que dicen la educación se recibe desde la casa, ¿no? Esa educación y en la escuela lo que vas es aprender nuevas habilidades, aprender nuevas cosas que te van a llevar hacia un nuevo camino. Sin embargo, lo que tú dijiste y me pareció magnífico el comentario de decir que antes era anecdótico y me remonté en ese momento a mi primaria, a mi secundaria, sí era una anécdota, ¿no? De lo que pasaba, pero actualmente ya con las redes sociales en la cual en cuestión de segundos, en lo que tardes en tomar la fotografía, el video y subirlo a la red, se vuelve en un momento que ya nunca más podrá ser olvidado por todo este manejo de las redes sociales. La inclusión,
el tener muy presente, involucrar a los padres de familia en todo el proceso que puede existir, desde si el niño tuvo una actitud agresiva, el niño o la niña, tuvo una actitud agresiva hacia el compañero o la compañera, es importante que en ese momento se hable con los familias, se vea qué es lo que está sucediendo y en ese momento tratar de terminar, cortar por lo sano la parte que está sucediendo de esta situación. Creo que los niños son todavía el futuro, bueno, siguen siendo el futuro de México. Tenemos que recomponer estos 20 años de atraso que tuvimos en este periodo académico de este último gobierno y de esa manera poder ofrecer un mejor futuro a estos jóvenes, a estos niños que están siendo sometidos a muchas cosas desde la televisión, desde lo que ven en su teléfono, porque ya puedes tener acceso a todo. Y esa violencia, si viven en una zona de alta violencia, como pasa en muchos de los lugares de esta nuestra república, obviamente los está teniendo en un estrés que no es normal para un niño. Sí, vamos a hacer una pequeña y última pausa de 2 minutos y vamos a hablar de esto que llamas la alta violencia, Juan Martín, Roberto, porque parece que hay que ya integrar la materia de cómo reaccionar ante una balacera cerca de un plantel educativo. Volvemos en 2 minutos. Descubre. Roberto, Juan Martín, gracias por estar con nosotros. Vámonos a esta recta final a debate. Alta violencia, la calificó Roberto Guadalupe Cañas, Juan Martín, lo que está ocurriendo. Y el gobierno dice que los medios somos los que magnificamos el asunto, pero verdaderamente es un peligro. Y ya muchos profesores en el norte del país o en las regiones donde hay mucha violencia han implementado estos simulacros. ¿Qué hacer ante una balacera afuera de una escuela? Que no es contra la escuela, pero que se estén agarrando a balazos. Entonces, muchos profesores han sido criticados, Juan Martín Pérez, por cómo se atreven a hacer eso, pues ni que fuera tan grave el asunto. ¿Qué puedes decir al respecto? Obviamente son respuestas de urgencia frente a realidades o territorios donde es evidente la violencia de grupos criminales. Hay muchas historias que hemos podido, digamos, observar, recordarán de preescolares, de primaria y demás, que son hechos concretos. Entonces, ahí lamentablemente la autoridad federal no ha decidido hacer, digamos, una acción nacional sobre el tema, lo ha dejado literalmente a la decisión de cada establecimiento escolar, pero eso en sentido general representa algo incorrecto porque obviamente no hay un criterio homogéneo y es obligación de la Secretaría de Educación Pública sí tener criterios verificables, o sea, homogéneos y verificables para poder evaluarlos. Porque vimos incluso, recordarás quizás Alberto, lo llegamos a conversar, que incluso en Guanajuato, en una escuela, les estaban enseñando a disparar armas. Entonces, sí es muy importante que no sea de iniciativa entusiasta de algún maestro o maestra, sino que sea una acción institucional. Y hasta ahora lo que vemos es que han ocurrido omisiones, aún con decenas de hechos que han llegado a las redes sociales, posiblemente muchísimos más, pero es real que estamos en un contexto de violencia armada generalizada que demanda respuestas del Estado mexicano en su conjunto. Porque la Secretaría de Educación Pública y el gobierno en general, pues nunca lo van a aceptar, Roberto Guadalupe, pero ahí los padres de familia, los propios profesores de manera personal, ¿qué pudieran hacer ante esta realidad que ahí está? Están en clases y de repente empieza la balacera, ¿qué hacer para no arriesgar la vida? Mira, Alberto, Juan, yo creo que la cuestión es muy clara. Juan lo había mencionado, se deben de crear políticas públicas para la atención de esta problemática que la realidad, y con todo respeto y a opinión personal, no le interesa al Estado mexicano el controlar la violencia que está teniéndose. Es algo que han negado de manera permanente, que no es como lo estamos viendo día a día en nuestro país, sino es algo que surge de repente. Las acciones deben de ser pensadas para poder resolver una problemática en especial. Lo que hemos visto son buenas ocurrencias de buena fe que tratan de hacer algunas escuelas, algunos directores con tal de prevenir esto. Creo que también lo peor sería que no estuvieran haciendo nada, eso es cierto, pero digo, no enseñar a usar un arma de fuego a un niño, eso sería
totalmente ilógico, no debe ser, pero sí poder aplicar protocolos para caso de un tiroteo como se utiliza en Estados Unidos, por si allá todavía, por si entra alguien armado y genera una situación de riesgo y tiroteo dentro de la escuela. Aquí todavía estamos pensando que el tiroteo es afuera y alguna bala perdida pudiese pegar dentro de la escuela, y ellos están utilizando lo más sencillo de arrojarse al piso, mantenerse en paredes o protegido por paredes o elementos que pudiesen detener el viaje de una bala, y de esa manera lo están haciendo. Sin embargo, no dejan de ser ocurrencias con buenas intenciones, sin embargo, se debe de hacer algo mucho más profesional, y es más, hasta estar hablando de una política pública, al grado que estamos con esta situación de violencia nacional. Ese es muy buen tema, Roberto Guadalupe, y lo iba yo a abordar, y para preguntarle a Juan Martín, en Estados Unidos vemos las noticias de que un alumno llega súper armado y empieza a disparar a diestra y siniestra, 15, 20 muertos de sus compañeros, y entonces ahí ya están pensando en poner a todos los prefectos y a estos cuidadores a que estén armados para repeler ese ataque y que no sea la tragedia mayor. Pero en México no estamos en esos niveles, pero traemos otras, donde hay zonas donde el crimen organizado hace de las suyas y nuestros alumnos están vulnerables. Efectivamente, Alberto, sí, tenemos que diferenciar que lo que pasa en los Estados Unidos tiene otros factores. Ahí la aportación de armas es legal, hay una cultura militar y de guerra, de ahí es su economía, entonces necesitan producir y promover el uso de armas incluso entre particulares, y hay otros factores de discursos de odio, fanatismos y otras cosas que se asocian a estos hechos lamentables en las escuelas. En México, afortunadamente, hemos tenido casos muy excepcionales, pero lo que sí tenemos cada vez más presencia, y lo hemos podido conversar contigo y tu público, es que cada vez hay más casos de armas en las escuelas, donde niños o particularmente adolescentes las portan como una forma de defenderse frente a las agresiones del entorno. Obviamente nos da cuenta cuando un niño o un adolescente lleva un arma, es porque se siente inseguro y la autoridad y su comunidad no están generando esta garantía. Pero tenemos que conversarlo, y esto en el caso mexicano, pues hay un contexto cultural y digamos que particularmente significa que para demostrar que yo soy un hombre fuerte, un joven fuerte, tengo que defenderme, y ahora comienzan a aparecer las armas que están disponibles en el territorio nacional. Así que tenemos una gran urgencia de conversar este tema para tomar medidas preventivas. Porque hablabas tú, Juan Martín, de la cultura de la paz. ¿Cómo podemos exigirle a la autoridad que voltee a establecer una cultura de la paz, y cómo pudiéramos hacerlo, Juan Martín? Sí, hay 3 acciones muy concretas que ya los organismos internacionales han recomendado a México. Primero es que tenemos que reconocer que tenemos una guerra, o sea, eso es un hecho. El presupuesto militar, los muertos, las personas desaparecidas son hechos concretos que nos hablan de un escenario de violencia armada como guerra. Segundo, tenemos que tomar una decisión de Estado para no seguir invirtiendo en armas, guerra y demás. Eso no significa dejar la impunidad o que los grupos criminales hagan lo que quieran, significa cambiar la estrategia, hacerlo desde una lógica de inteligencia. Efectivamente, la clave está en el tema del dinero y en las redes de corrupción criminal con autoridades, ya sean militares, políticos o de lo que sea, pero ahí es donde no hemos tocado y hay impunidad. Y un tercer elemento, aunque parece ingenuo, es que tenemos que hablar de la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos en las escuelas, en las familias, en las comunidades, porque como hemos insistido desde el principio junto con Roberto, los niños y niñas no son violentos de naturaleza. Esto es un tema social y claramente todas las personas buscamos ser buena gente con nuestro entorno. Sí. Así es que si generamos condiciones donde hablemos de resolución de conflictos, todas las personas, incluidos niños y niñas, van a optar por esa ruta antes que la violencia. Sí, porque comparado con la guerra de Ucrania, pues bueno, nosotros tenemos un promedio de 30,000 muertos al mes. En esta administración llevamos más de 180,000. Y esa es una realidad en la que tenemos que empezar a trabajar desde el inicio de la educación
para tratar de evitarlo, Juan Martín, Roberto, y no se ven esas políticas, no se escuchan esas propuestas entre los candidatos, y eso que estamos en plena campaña. Eso sí, muchas promesas, muchos proyectos, cómo los van a hacer, quién sabe, pero así la situación. Gracias, Juan Martín Pérez, por haber estado con nosotros. Roberto Guadalupe Cañas Pozos, muy interesantes sus conceptos. Hay que atender a la escuela segura en todos los términos. Gracias a los dos, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.